Jorge Méndez ha vuelto al rescate y los Wolves ya tienen nuevo entrenador. Hoy en la media inglesa os explicamos quién es Víctor Pereira. Como diría Eminem, guess who's back? Back again. Back again es Jorge Méndez. Está de vuelta en los Wolves. Jorge Méndez está de vuelta en los Wolviños. Era de noche en Wolverhampton. Solamente se escuchaban pues, a los grillos y algún animal nocturno. Mucho grillo ahí. Mucho grillo en Sobre Wolverhampton. todo hay mucho animal nocturno, mucho animal, tejón. Mucho tejón. Pero de repente, de Molineux salió una luz apuntando hacia el cielo con la cara de Jorge Méndez, que como si fuera Batman, volvió al rescate de los Wolverhampton Wanderers. Y le ha preguntado, ¿qué queréis? ¿Un entrenador? Aquí me saco a Víctor Pereira. Pero Jorge, Víctor Pereira no existe. O sea, has cogido... Víctor Pereira es un entrenador creado por tu inteligencia artificial. Has cogido un nombre portugués, un apellido portugués y nos estás intentando endiñar a tu primo de Ceuta. Porque ni siquiera es portugués Víctor Pereira. No, tiene origen portugués. Vale. Pero Víctor Pereira es de la provincia de Cuenca. Es de Cuenca directamente. Es así, era un desconocido para muchos, aunque ya ha sonado en otras ocasiones para que sí ha sonado. la Premier League. Pero los Wolves tienen nuevo entrenador y hoy os vamos a explicar quién es Víctor Pereira y por qué su fichaje por los Wolves implica la vuelta del superagente Jorge Méndez a Wolverhampton. Lo primero que hay que decir es que los Wolves han echado a Gary O'Neill. Claro, esto es un pequeño contexto para Claro. aquel que no esté puesto en la actualidad informativa. Si queréis más información podéis ir a ver el vídeo de la batalla de incompetencia entre Southampton y Wolves, pero por resumir muy rápidamente, han echado a Gary O'Neill, están en muy mala posición, a 5 puntos del Leicester que marca la permanencia, equipo con más goles en contra con 40, aunque están empatados como el octavo equipo con más goles con 24. Es decir, el una problema, de cal y una de arena. Lo hablamos en el vídeo que tenéis por aquí arriba antes. Atacan como Los Ángeles, 24 goles, defienden como una absoluta mierda. El peor equipo de toda la Premier, 40 goles en contra en 16 partidos. Sí, según una investigación de The Athletic, los Wolves, gente dentro de los Wolves, eran plenamente conscientes de que Gary O'Neill en realidad no era más que la víctima de todas las circunstancias, entre una planificación deportiva bastante deficiente, un inicio de temporada imposible con el calendario que tuvieron al principio de curso y luego varias lesiones que lastraron mucho las posibilidades de una plantilla ya corta. Si me preguntas, hombre, le quitas a Max Killman, y le quitas a Pedro Neto, le traes a Gerson Mosquera, que se lesiona toda la temporada, y arriba pues apenas le traes un fichaje que verdaderamente pueda sustituir a Pedro Neto. Yo es que soy muy de Gary O'Neill. Creo que esta plantilla se le puede salvar fácilmente, pero ha tenido muy mala suerte y es que el mercado de fichajes ha sido muy deficiente. Aún así, lo dije en el vídeo, después del 1-2 contra el Ipswich ya no había nada que hacer, y más por cómo terminó el partido con Mateus Cunha pegándose con un miembro de seguridad de Ipswich, Ryan Nuri como una auténtica fiera. Ese vestuario estaba ya roto. Y de hecho lo dicen en este artículo de The Athletic que hasta ese momento estaban aguantando, confiando en O'Neill, también mientras buscaban posibles sustitutos, pero ahí ya sabían que tenían que actuar de manera rápida, a pesar de que tenía el apoyo de los jugadores. Ese incidente con el Ipswich demostró que ya no tenía la autoridad para controlarlos. Esto nos lleva a que echan a Gary O'Neill y por tanto los Wolverhampton Wanderers necesitan un entrenador. Y aquí se abre la vieja confiable de los Wolves, que es Jorge Méndez. Aunque hay que decir que esto es sorprendente porque, lo decíamos, vuelve Jorge Méndez. ¿Qué pasó hasta ahora, Pablo? Claro, el tema es que Jorge Méndez y los Wolves tienen una relación desde que Fosun compró el Wolverhampton en 2016. No es una cosa... Es que es evidente por los fichajes que han hecho, ¿vale? Pero no es una cosa además que informen periodistas. Pues si está en la grada, en el palco con el presidente. O que parezca que tiene una relación. No, es que incluso está demostrado por una investigación que hizo Football Leaks hace muchos años, en las cuales Jorge Méndez y sus socios intercambiaban mails con Fosun, en el que el objetivo era crear una superestructura con un club, varios clubes, mejor dicho, y un superagente para mover jugadores, porque es lo que Fosun considera que es donde está verdaderamente el negocio del fútbol. De ahí por medio ha habido víctimas como Fabio Silva o Bacalhau Dugol, que costó 40 millones de euros por todos los Wolves. Así que son socios, y desde que el Wolverhampton fue comprado por Fosun, no se puede entender a los wolviños sin Jorge Méndez, tanto en lo bueno como en lo malo, porque con los fichajes de Jorge Méndez, como Moutinho, como Raúl Jiménez, como Rubén Neves, hubiera sido impensable que los Wolves llegaran a jugar, creo que fueron unos cuartos de final de Europa League. Sí, en la pandemia. Con Gary O'Neill, eso sí, los últimos años ya
habían intentado separar un poco sus caminos de Méndez, y de hecho con Gary O'Neill, cuando se va a Lopetegui, Gary O'Neill no es una apuesta de Jorge Méndez, evidentemente. Gary O'Neill pues igual tiene una residencia No es un en nombre, el sur de Portugal. no es un nombre. Nuno Pereira, sí. Víctor Espíritu Santo, sí. Esos nombres, nombres Encajan, Méndez. claro. Gary O'Neill No. no encaja. Pero en un momento de urgencia han vuelto a recurrir a Jorge Méndez, que ya llevaba un tiempo algo más distanciado de los Wolves, y de hecho este último año había tenido más relación con el Nottingham Forest que con los Wolves, porque ya se ha demostrado que, bueno, evidentemente Nuno Espíritu Santo es el primer cliente que tiene Jorge Méndez en su carrera como agente, entonces eso es evidente, algo de relación tienen. Y luego está el caso de Gio Reyna, que llegó al Forest cedido en enero y que se ha dicho, y es prácticamente confirmado, que llega al Forest con la participación de Méndez. Pero Méndez en los Wolves ya no tenía mucha participación. Que por cierto se rompió un poco esa relación. Correcto. También, no solo con el trato de Lopetegui, sino me ha llamado la atención con los fichajes del verano 2022, pero especialmente Gonzalo Guedes y Mateus Nunes. Gonzalo Guedes entiendo que no ha dado el rendimiento que se esperaba, aunque últimamente está jugando bien, pero Nunes te ha sacado dinero. Si te vino el Manchester City con 62 kilazos, o sea, tu fichaje ya era muy caro, porque creo que pagaron más de 50. Pero sí, claro, el City vino con 62 millones. Y te dio buen rendimiento deportivo. El tema es que, como decíamos, según The Athletic, en los últimos años Fosun ha intentado quitarse un poco la dependencia que tenían de Jorge Méndez, crearon una estructura deportiva propia, autónoma, liderada por su director deportivo Matt Hobbs, que se basaba en fichar barato. Si se podía libre, pues libre, y si no, barato, para luego sacar dinero o sacar beneficios con una venta por más dinero. Fosun además se ha puesto como objetivo que los Wolves sean autosuficientes, pero evidentemente con la llegada de Vítor Pereira no lo van a conseguir. Sí, porque parece, o sea, cuando vino Lopetegui, nada más llegar el técnico español, llegó Cuña, llegó Joao Gómez, llegaron otros fichajes como Lemina, llegaron un montón de fichajes, muchos con relación con Méndez. Veremos si ahora pasa lo mismo. Veremos si ahora que ha vuelto a meter la pita Jorge, pues he dicho la pita. La pita, menos mal, menos mal. Es decir, la patita Jorge Méndez, pues ahora les vuelve a meter un montón de jugadores representados por él mismo en este mercado de enero. Que insisto, no es algo intrínsecamente malo. O sea, para el futuro, evidentemente es negativo, porque es mucho mejor tener una estructura como la que tiene el Brighton o como la que tiene, que sé, cualquier equipo en el que puedes conseguir todo el talento, esté representado por Méndez o esté representado por quien sea. Pero para un momento de necesidad como ahora, si no es por Méndez, Mateus Cuña ni ubica en el mapa Wolverhampton. Correcto, pero Mateus Cuña, en su momento Moutinho, claro. Rubén Neves... O sea, entonces etcétera. No tiene por qué ser malo. En su búsqueda... como sustituto para Gary O'Neill, Pereira estuvo presente desde semanas antes de su llegada, pero no les encajaba al 100%. A Hobbs y compañía, al Wolverhampton, no les encajaba al 100% en lo que estaban buscando. Por eso sondearon otros entrenadores como Graham Potter, que evidentemente les rechazó. Ya antes estábamos viendo un montón de... toda la lista de entrenadores libres. Claro, es que ¿quién te va a aceptar ir al Wolverhampton? Yo creo que es un banquillo... que puede ser llamativo porque te puede salvar con más o menos facilidad y quedarte en Premier. Pero claro, ¿cuántos entrenadores que tengan cierto caché van a querer eso en vez de esperar? Porque, por ejemplo, estaba con Senseo, que también podía ser una buena relación por tema Méndez, pero es que está esperando al West Ham. Es que Potter no te va a ir a los Wolves. Y luego que es un tema complicado porque tienes medianamente buena plantilla, como decías tú, para salvarte tranquilamente, pero, claro, al mismo tiempo... También es un equipo en el que dependes enteramente de lo que traiga la gente en ese momento y de ese momento del mercado de fichajes. Entonces es medianamente complicado. Y luego, claro, yo creo que los Wolves tampoco se quieren conformar con menos, porque también tienen unas expectativas más altas. Después de que le rechazara a Graham Potter, Pablo, después de lo que pasó ante el Ipswich, que ya veían que el final con Gary O'Neill era evidente, decidieron volver a contar con Méndez y ahí ya sí quedarse con Vítor Pereira, y ojo cómo lo define The Athletic, como el mejor del resto. Claro. Es decir, dando por hecho que no es 100% lo que estabas buscando. Por dar un detalle, porque decíamos que Pereira ha sonado para la Premier League, tranquilamente 3 veces o 4 a lo largo de su carrera. Una de ellas fue cuando Fosun llega a los Wolves. Méndez, el primer nombre que les propone, es Vítor Pereira. Tócate un pie. Hace años, ¿eh? 2016. Es Vítor Pereira. En ese momento los Wolves estaban interesados en Julen Lopetegui,
que se fue a la selección española. Y que por tanto llega Walter Senga al banquillo de los Bulls en ese momento. Pero que sí, es que ese es el tema, que cuando dependes tanto de Méndez, hemos dicho lo positivo, pues lo negativo es que el mercado en el que te mueves es muy reducido, y el que sonaba hace 8 años es el que suena en 2024. Víctor Pereira es el cuarto entrenador portugués que hay en la Premier League, junto con Marco Silva, Nuno Espíritu Santo y Rubén Amorim. Alucina, 4 entrenadores portugueses, y de hecho, si nos vamos a la península ibérica, hay un total de 9 entrenadores ibéricos, el 45% de la liga, que hay 2 ingleses. Eddie Howe, Son Dyche, y ahora ya hay 9 de la península ibérica, 5 españoles, 4 portugueses. Y si ampliamos un poco más el marco, hay bastante, o sea, creo que hay mayoría del Mediterráneo. A ver, ahí tienes que meter a Maresca, 10. ¿Y hay algún italiano más? No, italiano mismo no lo recuerdo. Yo creo que son 10. Son pero 10. bueno. O sea, has metido Italia para uno más. Sí, para No, tener has metido todo el Mediterráneo para uno más. No, porque Postecoglou no cuenta. Pero No. Postecoglou es australiano. No, No estamos Postecoglou dejando a no nadie, ¿no? Claro, es que ahora ya es una trampa esto. O sea, nos tenemos que poner a pensar a las 4 de la tarde de un viernes en todos los entrenadores. Bueno. El dato que Viva tenemos, la península. 9 entrenadores de la península ibérica. Andrés, ¿quién es Víctor Pereira y qué podemos esperar de él? Bueno, Víctor Pereira estudió en la universidad bajo la tutela de Vítor Frade, que para aquellos conocedores del fútbol histórico es el padre de la periodización táctica, que es la que pues inspira a Mourinho, entre muchos otros. Es básicamente la escuela táctica del fútbol portugués, que ha dominado por los últimos 20 años del fútbol en Portugal. Es decir, la periodización táctica es el descubrir, o el pensar que el modelo de juego tiene que condicionar todo y una importancia táctica absoluta en los entrenamientos. Correcto. Antes no todos los entrenadores sean así. Sí, ahora pues desde Vítor Frade, que fue el que tuteló a Vítor Pereira, hay más entrenadores portugueses. Hablábamos de Mourinho, tenemos que pasar a Vilas-Boas, porque Vilas-Boas fichó a Vítor Pereira como su segundo en el Porto, y en 2011, cuando Vilas-Boas se va, llega Vítor Pereira a ocupar su lugar, y además tiene un éxito brutal en sus 2 primeros años porque gana la Liga los 2 años seguidos, solamente pierde un partido, y entre todos los entrenadores que han dirigido 30 partidos o más al Porto, es el entrenador con el mayor porcentaje de victorias de la historia del club. O sea que ese inicio de carrera que tuvo Vítor Pereira era muy prometedor, se esperaban grandes cosas de él, y de hecho en ese verano de 2013, cuando él deja el Porto, Pablo, es la primera vez que se le relaciona con un club inglés. Es una locura. Porque, claro, ahora vamos a analizar la carrera de Víctor Pereira. Pues en 2013 estaba posicionado pues como el Rubén Amorim de la época. Correcto. O bueno, como el Vilas-Boas de la época, que fue al Chelsea de madre mía, viene a ganar 2 títulos, el entrenador con mejor porcentaje de victorias. ¿Quién lo quería fichar? El Everton para sustituir a David Moyes, que se iba a ir al Manchester United. Pero finalmente los Toffees escogieron a Roberto Martínez, que mal no le fue tampoco al español. Pereira aceptó entonces una oferta del Al-Ahly por la cara. O sea, era un pionero, ¿eh? Claro, mi sueño es jugar, entrenar en las 5 grandes ligas, pero me voy al Al-Ahly, eso sí, porque aseguraba el futuro de su familia económicamente. Desde ese momento ha estado en 8 equipos en los últimos 11 años. Os digo, Al-Ahly, Olympiacos, Fenerbahce, 1860 München, Shanghái SIP, Corinthians, Flamengo y Al-Shabaab. En el Fenerbahce, que lo habrán visto en pantalla con esa infografía de Sky, en el Fenerbahce ha estado en 2 etapas distintas. Si no me equivoco, el equipo en el que más ha estado es en el Shanghái SIP, que estuvo 3 años. Increíble. Al-Shabaab, que por cierto es el club del que viene y al cual ha tenido que pagar 1 millón de euros de cláusula los Wolves. En 2022 estuvo a punto de llegar al Everton en lugar de Lampard, y esto provocó protestas de los fans de Toffees, a lo que daba, ya que les daba muy poca confianza, ese descenso a tercera con el 1860 München en 2017. Es decir, en 2017 este tío desciende a tercera de Alemania. Correcto, en 6 meses, porque él llega creo que en enero de 2017 y se va en mayo ya cuando descienden a tercera. Y le dejaron un mensaje muy claro a Mosiri a través de grafitis diciendo, como veis en pantalla, Pereira out, Lampard in. Esto es en Goodison Park, ¿eh? O sea que eran muy directos. Por comentar una cosa muy curiosa, y aquí ya vamos a empezar a ver lo que decíamos, ¿qué podemos esperar de Víctor Pereira? En 2014 viajó una semana a Múnich a estar con Guardiola, cuando Guardiola estaba entrenando en el Bayern, y ojo a darle consejo, porque Guardiola venía de una temporada en la que le habían metido 5 goles al Bayern en el Madrid, por ejemplo, encajaban goles más fácilmente que en otras temporadas, y quería ver la forma de dejar de hacerlo. Y según informa The Athletic,
tuvieron una cena en un hotel de la ciudad en la que hablaron mucho del tema y Pereira le dijo que lo que había analizado él es que en según qué partidos Guardiola expone demasiado a su línea defensiva en la transición. Yo creo que nos suena si vemos al Manchester City esta temporada y si vemos a los Wolves también esta temporada. Guardiola estaba de acuerdo, le dijo que ya sabía que ese era el problema, que podía proponerle a nivel de ejercicios en los entrenamientos, porque como forma parte de la periodización táctica, Vítor Pereira tiene una metodología de entrenamientos muy marcada. Le preguntó qué ejercicio podía recomendarle. Pereira le recomendó un ejercicio para los entrenamientos para solucionarlo. Al día siguiente fue a visitar a Guardiola a la ciudad deportiva del Bayern en su despacho y ahí ya estaba intentando adaptar la idea que le había dado Pereira y esa tarde empezaron a aplicarla en los entrenamientos. Ojo, es un entrenador al cual Guardiola le pidió consejo a nivel defensivo. Correcto. O sea, me parece importante. Fue hace años, pero no es un don nadie. No nos podemos pensar que por la trayectoria que ha tenido y por venir de Al-Shabaab, pues no es un entrenador que tenga reconocimiento, porque en el Porto lo hizo muy bien y sí que, por ejemplo, Guardiola le pidió consejo. Según el director deportivo del Shanghái Import Football Club, al que llegó en 2017 y donde estuvo 3 años, era realmente fuerte en sus planteamientos defensivos, es decir, donde más destaca Vítor Pereira es en la defensa, mucho más cauto que André Villas-Boas, al que también habían tenido en Shanghái. Su estilo de juego no está muy definido, porque se adapta bastante a lo que tenga y a la calidad que tengan sus jugadores. En algunos clubes ha practicado un fútbol mucho más directo y otros ha desarrollado un juego pues más con una línea defensiva más alta o más baja, dependiendo un poco también de la calidad que tenga, que me parece interesante porque hay entrenadores que tienen un sello muy marcado, pero hay otros que se van adaptando, que son la mayoría, a lo que tienen. Pero una cosa que se mantiene, una particularidad que sí que vamos a ver en los Wolves y que tenemos que esperar, es que por lo general les suele gustar con todos los partidos a través de la posesión. Aunque muchos entrenadores portugueses consideramos que son defensivos, luego muchos de ellos se defienden con el balón. Entonces podemos esperar que no sea un fútbol típico fútbol inglés de sondage o típico fútbol inglés de fútbol directo. Dicho eso, lo más importante, y creo que una cosa que dejan claro todas las personas que hablan de cómo es Vítor Pereira como entrenador, es que él se adapta a lo que tiene en el campo. Si os interesa este tema, después de ver este vídeo, podéis ir a ver la masterclass que dio en The Coach's Voice sobre el Porto, con el que arrasa en Portugal entre 2011 y 2013, porque es muy interesante y ahí se puede ver cosas que quizá podría intentar aplicar a los Wolves, aunque es un poco complicado. O sea, muchas veces un fútbol más directo, otros una línea alta para intentar recuperar el balón, otras veces tienes que reducir, o sea, bajar esa línea y defender e intentar jugar más al contragolpe. Es muy flexible, pero por lo general siempre intenta hacerlo con el balón. Eso es. Por hablar un poco de Vítor Pereira, porque aquí hay un tema que quizá debería tener en cuenta los Wolves y que por eso quizá no entraba al 100% con lo que ellos estaban buscando, tiene una personalidad un tanto curiosa. En una entrevista con Marca dijo que no tiene la paciencia para esperar a una buena oportunidad y que por eso nunca ha tenido un trabajo en alguna liga top, que si le llega una oportunidad grande... Es que es increíble, es que ¿cómo puedes hacer del Oporto a luego hacer la carrera que has hecho a descender a tercera, claro, a hacer la carrera que has hecho que veíamos en el gráfico de Sky? Vamos, es que es un calentado, es que lo primero que... O sea, le llaman y dice sí. O sea, él dice que cuando le llega una oferta importante la aceptará y la estudiará y si le gusta la aceptará, como ha pasado ahora con los Wolves, pero que él no puede estar sin entrenar, que él vive por el fútbol y esto es otra cosa que veremos luego. Pero además tiene un carácter muy fuerte, muy intenso, es muy pasional y esto además lo han vivido en sus carnes. Periodistas, jugadores, entrenadores rivales y hasta miembros del equipo de prensa de los clubes en los que ha estado. En una rueda de prensa en Arabia Saudí en la 13-14 llamó mal profesional a uno de sus jugadores. Hombre, es que igual no era profesional. Es que jugaba en la 13-14 en Arabia Saudí. El jefe de prensa le cortó y le dijo que no se centrara en individuales, que hablara de táctica, y su respuesta fue que yo hablo de lo que quiero,, es la primera vez en mi vida que alguien me dice de lo que puedo hablar. Y ahora te voy a poner el vídeo, lo vamos a escuchar, porque es absolutamente surrealista, Pablo. Todo esto, o sea, lo de yo hablo de lo que quiero, se lo dijo a un jefe de prensa saudí. Teniéndolo al lado. Saudí. Mira. In first place, I saw a bad professional player. Bad professional player. Excuse me, coach. Please don't talk about individual players. Talk about the technical game. My friend, I talk about what I want. No. So I am controlling the press conference here. I talk Please about what I want. If you excuse want, me. if you Excuse don't me, want, coach. I go away. No. Excuse me, coach. Here we are here to give a brief about the game. No. Individual players, you can't talk about this.
this outside. It's the first time in my life that someone tell me what I can. I didn't tell you. Very good. Excuse me. Yes, Es que excuse me. se va calentando muchísimo, No, tío. excuse me. I can say what I want or not. Coach. I ask you, I can say about the game what I saw, the true or not. Please, go ahead and we'll talk. Okay. I saw this I saw in the game. I saw a bad decision of the referee, a bad professional player, and a kid reaction from my play. This is, for me, this is the game. This is the game. Pero a ver. Aquí una cosa. Aplauso y ovación cerrada a Víctor Pereira. O sea, está... Vale, es que no podemos poner el vídeo, pero está el jefe de prensa del Al-Ahly diciendo lo que puede decir o no Víctor Pereira. Diciéndole, I'm here controlling the conference, the press conference. No estás contando nada. Tú estás ahí, jefe de prensa. Por si acaso tengo una duda y para ayudar a la prensa, pero si el entrenador quiere cagarse en todo, se caga en todo. O sea, manda huevos, no puedes... O sea, tú en el Tottenham, Conte puede decir lo que le da la gana. Bueno. Pero en el En el Al-Ahly, Al-Ahly, en en 2013, 2013, no, anda, tira para allá. es muy Víctor Pereira, gracioso. ya me tienes en tu barco. Es muy gracioso porque al final de la rueda de prensa, básicamente se levanta y le dice el jefe de prensa, Víctor, le dice algo así como, tienes que entender que no estamos acostumbrados y que gracias a ti vamos a aprender cómo funcionan las cosas. Es alucinante, pero esto nos demuestra que es un poco calentado, Sí, pero que me gusta. tiene sangre caliente y que Me además... gusta cuando dice, ¿puedo decirlo? Decir lo que he visto. Lo que he visto es un mal profesional. Una reacción infantil de mi futbolista. Y esto es importante, porque hemos visto en las últimas jornadas que los futbolistas de los Wolves han tenido reacciones quizá en caliente y esto es algo que no tolera Víctor Pereira de sus jugadores. Así que vamos a ver qué pasa ahí con Cunha, con Lemina, con Aït-Nouri, etc. Sí, pues son jugadores que por un poco la situación de crisis que han vivido los Wolves han perdido los papeles al final de los últimos partidos. Es un adicto al trabajo, Andrés, ya lo habías dicho tú, según dijo en un libro de 2013 llamado Un viaje por el fútbol portugués de Tom Kundert, es incapaz de separar el fútbol y su vida personal y se cree que por el fútbol se ha convertido en una persona socialmente introvertida. Me alucina, o sea, él mismo cree que por culpa del fútbol pues ya es introvertido y que pasa de la gente porque ya tiene el fútbol. Que vive en un mundo completamente apartado, pensando y trabajando en sus ideas. Que cuando está durmiendo le vienen ideas y se despierta para anotarlas. Un tarao. Es literalmente Dalí, O sea, es un tarao absoluto, pero de la táctica. En vez de decir, wow, voy a pintar esto, voy a hacer tal, no. Voy a probar si con el central subiendo el balón y que le doble el lateral izquierdo. Pero bueno, es interesante y muchos de estos entrenadores portugueses de periodización táctica son de este estilo. Son entrenadores que no han tenido una grandísima carrera como futbolistas o que ni siquiera han sido futbolistas, pero que sí que son sabios y del fútbol. Por acabar ya con este vídeo, porque evidentemente pues Víctor Pereira va a tener que trabajar con lo que pueda y hasta finales, o sea, hasta enero no vamos a poder ver si verdaderamente hay una inversión en fichajes o no. Pero por hablar un poco de qué podemos esperar de los Wolves, en su última experiencia en Arabia Saudí usó mucho un 3-4-3. En vez de su 4-3 habitual con el que destacó mucho en el Porto, aunque hay que decir que cuando estaba en ataque, en el Porto usaban un 3-2-5. También evidentemente porque tenía futbolistas tremendos como Jackson Martínez, como James Rodríguez, Claro. como Moutinho, etc. Pero bueno, que lo decíamos antes, es un entrenador que se adapta mucho a lo que tiene. Yo creo que en los Wolves va a priorizar mejorar sobre todo el aspecto defensivo porque son un desastre. Evidentemente va a hacer eso. Pero no tienen muchos nombres ahí atrás. O sea, Lemina va a ser central si es línea de 3. Es que claro, no tienen... Es que lo dijimos en el vídeo del despido de Gary O'Neill, de la batalla de incompetencia. Los Wolves tenían 4 centrales por una línea de 3. Se ha lesionado Joson Mosquera. Tienen 3 centrales por una línea de 3. Me parece que son Santi Bueno, Craig Dawson y Totti Gómez. Y Totti Gómez también ha sido lateral a veces. No esta temporada, sino en el pasado. No sé si van a poder mantener esa línea de 3 a no ser que haya fichajes. Es que todo depende honestamente de los fichajes que haya. Porque si no, está bastante claro el 11. Porque centrales tienes los que tienes. Entre José Sa y Johnston veremos. Igual José Sa por el tema de nacionalidad. Ryan Aït-Nouri va a ser titular seguro. Semedo va a ser titular seguro. Joao Gómez, Lemina, André van a jugar muchísimos minutos. Te diría que yo creo que Lemina va a ser central junto a Bueno y junto a Totti o junto a Dawson y junto a Totti. Mateus Cunha evidentemente va a ser titular. Larsen evidentemente va a ser titular. Y ahí Guedes. queda pues si será Gonzalo Guedes, si será Pablo Sarabia, si será Belegar. Pero si no hay fichajes,
no hay muchas dudas, pero tampoco puedes esperar una mejora brutal. Creo que en ataque sí, pero en defensa la mejora tiene que venir de un trabajo en los entrenamientos muy meticuloso, porque evidentemente es muy mejorable lo de la defensa de Gary O'Neill. Son 40 goles y además creo que eran 14 a través de balón parado. 14 goles a balón parado, cuando el segundo que más goles en cuanto a lleva es el United con 8. Hombre, ahí sí que tiene margen de mejora, pero como no le traigan fichajes, el nivel que han dado algunos defensas a nivel individual es bastante bajo esta temporada. Por comentar rápidamente a lo primero que se va a tener que enfrentar Vítor Pereira, el calendario que se lo viene a los Wolves es... Cuidado, ¿eh? El Leicester fuera, que este es un partido que tienen que ganar sí o sí, porque es que el Leicester es el que marca la línea de la permanencia y están a 5 puntos. Y el Leicester gana, se pone a 8 puntos de distancia de los Wolves. Luego juegan contra el United en casa, el Tottenham en casa y el Forest en casa. Pero es que luego visitar al Newcastle, visitar al Chelsea y visitar al Arsenal. O sea, recibir al Arsenal. Es un calendario muy complicado con United, Tottenham, Forest, Newcastle, Chelsea y Arsenal después del Leicester. 4, 5, 6. Son 4 Big Six en 7 partidos, Además, más Newcastle fuera, más Forest en casa y luego Leicester fuera. Tienes que ganar sí o sí al Leicester sí, fuera. porque es que si no puede que no sumes ningún punto. Y mira, en todos los que es restantes. difícil. Bueno, pero tiene buena pinta. Además, hay un montón de lusófonos hispanohablantes en los Wolves. José Sá, Toti Gómez, Santi Bueno, Nelson Semedo, André, Joao Gómez, Rodrigo Gómez, Gonzalo Guedes, Carlos Forbes, Enzo González, Pablo Sarabia, Mateus Cuña y Strand Larsen, que es hispanohablante porque jugó. Y ojo en que el Celta. sabemos hablar un poco de gallego. Entonces, eso es positivo, porque va a poder conectar con sus jugadores. Es un entrenador que es especial bueno en defensa. Que es Y lo lo que que necesitan los Wolves mejorar es eso. Pero aquí me sale no ser muy optimista por 2 razones. Pero creo que tiene que haber una inversión en el mercado de fichajes para mantener esta plantilla en el medio plazo, porque esta plantilla, por ejemplo, sin Mateus Cuña, estaría sufriendo mucho más y Mateus Cuña no podrá estar seguramente muchas más temporadas en los Wolves. Y entiendo que no haya mucha ilusión en la afición del Wolverhampton. Me parece bien como opción lo de tengo un año, o sea, estoy complicándome la vida un año, llamo a Vítor Pereira, llamo a Méndez, vuelve Méndez y me intento salvar, pero claro, es que esta relación con Jorge Méndez te hace tener una mira, o sea, tener una mira muy corta y muy reducida respecto a largo plazo. Es muy difícil triunfar a largo plazo si dependes exclusivamente de un agente. Ahí es donde yo veo que los Wolves no van a poder dar el salto que sí que puede dar el Bournemouth. El Bournemouth viene, Bill Foley, compra el club, coge a Iraola, tiene un entrenador que pues es bastante ilusionante, mete dinero, le fichan jugadores que se adaptan, ves un proyecto. Con los Wolves da la sensación que todo está condicionado continuamente a que si nos va mal volvemos a Méndez y cuando vuelves a Méndez te da para lo que te da, no te da para mucho más. Correcto. Yo estoy de acuerdo con Pablo. Creo que tal y como están los Wolves, las posibilidades de permanencia con Vítor Pereira son medianamente similares a las de Gary O'Neill, solo teniendo en cuenta además que hasta marzo no tiene un parón de selecciones y van a tener que tener muchos entrenamientos para absorber sus métodos. Ojalá y sus lo que sistemas. enseña a nivel defensivo lo cogen rápido, pero claro, es que en Navidad no puedes ni apenas entrenar. Y sobre todo teniendo en cuenta todo lo que se les viene ahora por delante, pero sí que es cierto que dentro de todo lo malo hay cosas positivas como para pensar que quizá puede ser que hayan que Méndez haya acertado con la propuesta de Vítor Pereira. Dejadnos en comentarios vosotros qué opináis de todo esto, si creéis que los Wolves van a fichar y qué van a fichar este enero y cuántos puntos van a sacar. ¿Cuántos puntos van a sacar de los siguientes partidos? Leicester fuera, United en casa, Tottenham en casa, Forest en casa, Newcastle fuera, Chelsea fuera, Arsenal en casa. Ánimo, aficionados de los Wolves. Suscríbete al canal de la Media Inglesa, suscríbete, está bueno. I